el desarrollo tecnológico, el crecimiento tecnológico agarra tal velocidad, tal ritmo, que llega a ser incontrolable. Y desde ese momento el ser humano, la humanidad, pierde sentido, es incapaz de seguir el progreso de ese crecimiento, de esa explosión de inteligencia. Lo primero que quiero preguntarte, Miklos, es ¿qué es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica es un concepto que no es nuevo. En realidad esto, si uno revisa la historia un poquito, John von Neumann, el famoso físico estadounidense, bueno, de origen húngaro en realidad, él fue el primero en utilizar este concepto, donde mencionaba que iba a llegar un punto donde el desarrollo tecnológico iba a ser tal que la humanidad como la conocemos iba a cambiar y quizás hasta iba a perder su sentido. Y en términos más actuales, en el año, si mal no recuerdo, a inicios de los 90, hay un escritor, un autor, Vernon Lynch, que ya acuña el concepto tal cual lo conocemos hoy. Y después quien populariza el concepto es uno de los principales ponentes del transhumanismo, que es Raymond Kurzweil, ¿no? Que es, de hecho, profesor también, uno de los miembros fundadores de Singularity University, que es esta la Universidad de la Singularidad. Y a lo que refiere la singularidad tecnológica en este caso, es un punto en el cual el desarrollo tecnológico, el crecimiento tecnológico agarra tal velocidad, tal ritmo, que llega a ser incontrolable. Y desde ese momento el ser humano, la humanidad, pierde sentido, es incapaz de seguir el progreso de ese crecimiento, de esa explosión de inteligencia, ¿okay? De ese crecimiento, desarrollo tecnológico. Y que en algún momento ese crecimiento tecnológico, que ya empieza a guiar la propia tecnología, se llega a esta explosión de la tecnología, como mencionaba, donde un ente inteligente que no es un ser humano, puede ser un espíritu de bits y bytes, puede ser un conjunto de inteligencias de computadoras, no se sabe, llega a este momento donde constantemente se está perfeccionando, y desde ese momento algunos plantean que la humanidad ya entraría incluso en un riesgo existencial, porque esta sería una inteligencia en órdenes de magnitud muy superior a la del ser humano. Ese es el punto de la singularidad tecnológica. Singularidad porque es un momento único, especial, puntual, del cual no hay regreso, en donde No la hay, humanidad deja de ser la especie dominante e inteligente dominante del planeta Tierra. el mundo controlado por las máquinas, digamos, lo que se ha visto tanta fantasía en las películas y digamos, la ciencia ficción se ha encargado muchas veces de ese tema, ¿no? Sí, por supuesto, la ciencia ficción ha trabajado mucho este tema. Es uno de los grandes temas como te dije, de transhumanismo. Hay autores, como te decía, Raymond Kurzweil, otros como el mismo filósofo Sí. sueco Nick Bostrom, que también ha trabajado esta idea, no tanto como Kurzweil, pero se plantea, bueno, lo planteaban diferentes autores, creo que uno de ellos es I.J. Good, es un estadounidense, creo, o británico, que dice que encontraba improbable que este desarrollo se diera entre el 2005 y el 2030. Entonces, si no se da en Ajá. ese periodo, algunos están especulando con el año 2045, por ejemplo, otros dicen 2050. No se sabe. Bien. Este tal Kurzweil, que parece ser la estrella del tema es uno de los fundadores, por parte de Google, porque es empleado de Google, de la Universidad de la Singularidad, el Singularity University de la NASA, creado por la NASA y Google, ¿no? Digamos que No, son gente... Sí, perdón. o sea, no es que Google y NASA la hayan creado, ellos han financiado. La iniciativa Ujú. es, entre otros, de personas como Raymond Kurzweil. Y Raymond Kurzweil es jefe de producto, jefe de ingeniería de Google. O sea, ocupa un cargo realmente muy importante Claro. de la empresa, lo cual ya te indica por qué estas grandes empresas tecnológicas tienen esta orientación hacia este discurso tecno-optimista, ¿no? A este proceso de all-in, le metemos todo a la tecnología. Y bueno, si tú me permites, las religiones dominantes en Silicon Valley, en estos centros de inteligencia en San Francisco, son el ateísmo y el transhumanismo. Claro, claro, sí, sí, sí.
Sí, indudablemente, van de la mano uno con otro, ¿no? Ahora, Así es. según tu particular visión del asunto, porque yo he variado en mi visión del asunto, yo creía que la singularidad tecnológica era un evento imposible, una fantasía de ciencia ficción, pero gracias a ver tus videos descubrí, por ejemplo, cosas como, ¿cómo se llama esta pequeña aplicación de inteligencia artificial pequeña, digo yo, ¿no? Que escribe El GPT-3 GPT-3. es un algoritmo. Lo Ujú. descubrí. A mí me dejó asombrado. Yo usé la parte gratuita, digamos, y puede escribir. Yo le mandaba, por ejemplo, le pedía que escribiera poemas, le mandaba poemas a personas que son del área de las lenguas, es decir, si identificaban que eso podía ser producido por una máquina, y definitivamente no lo podían identificar. ¿Sí? Estamos ahí. Yo creía que esto no era posible. Claro que hoy estoy variando de posición, pero hace falta, creo que esa inteligencia artificial general para que se dé este momento, ¿no? ¿Vos crees Ujú. que se dará en algún momento? ¿Es factible que se produzca este evento? Bueno, para que la gente entienda, ¿no? Hay tres tipos de inteligencia artificial: la estrecha o narrow, que es la que tenemos ahora de aplicaciones puntuales para tareas puntuales donde estos algoritmos son largamente superiores al procesamiento del ser humano, la capacidad del ser humano. Por ejemplo, aplicaciones como la que tú mencionas, GPT-3, que tienen la capacidad de acumular una enorme cantidad de información de Big Data, y que te permiten escribir textos completos sin que puedas distinguir si son de personas o de la máquina, ¿no? Esta rama de la inteligencia artificial que se llama el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las tantas ramas de la inteligencia artificial. Esa es una aplicación, o por ejemplo los programas de ajedrez, Fritz, ¿no? Ese tipo de cosas. Después tienes lo que se llamaría la inteligencia artificial general, que es esta inteligencia artificial también de máquinas, donde se iguala la capacidad intelectual del ser humano en todas sus dimensiones. Porque este es otro aspecto. Ahorita es un poco estirar el término, decir que la inteligencia artificial es inteligencia. Es un enorme poder computacional a una enorme velocidad y una enorme capacidad para procesar datos. Pero no es inteligencia, porque la inteligencia del ser humano es mucho más compleja. La máquina hace eso específicamente, pero los seres humanos tenemos la capacidad de percibir espacios, de interpretar gestos ¿no? o de los rostros, intuir. Tenemos una inteligencia estética, una inteligencia matemática, tenemos una inteligencia emocional, muchas cosas, ¿no? La apreciación por la música, y todo ese conjunto de capacidades determinan nuestra inteligencia, que es múltiple. Las máquinas no tienen eso. En la inteligencia artificial general se asumiría que las máquinas adquieren ese nivel, donde equiparan al humano. Y después ya la inteligencia artificial, la superlativa, ¿no? La super es aquella donde las máquinas ya son largamente superiores a los seres humanos. Son el tipo de inteligencias que se lograrían, por ejemplo, cuando ocurriese la singularidad, ¿no? Bien. ¿Y ocurrirá esto en algún momento? Es medio de hacer profecías, pero ¿será posible? Lo que yo, a ver, aquí entramos al terreno de la especulación abiertamente, y yo mm, creo que es posible que se puedan desarrollar aplicaciones mediante estos algoritmos que puedan desarrollar estas inteligencias. Sí, creo que es posible. No creo que sea con el optimismo con el cual lo han planteado los grandes promotores de esta idea de singularidad, de superinteligencia, los transhumanistas orientados en este campo específico, pero sí creo que va a ser posible. Lo que no creo que vaya a ser posible es que a partir de este conjunto de inteligencias tengas, o sea, que el ser humano igual creo va a ser capaz de distinguir o de percibir a la máquina. Hay un componente trascendental que la máquina no va a poder lograr. Yo creo que ese componente, esa dimensión trascendental espiritual, creo que la máquina no la va a lograr. Bueno, esperemos que así sea. Yo la verdad he tenido un cambio, me ha cuestionado estas cuestiones metafísicas, te digo, el ver estas Ujú. posibilidades que tiene la máquina ahora, que yo las desconocía. Pero te planteo ¿Cuál? cortito por qué estoy Sí, justificando esto, que creo que es sí. importante o interesante para la gente, para que piensen, ¿no? Ellos ya plantearán su propia, ¿no? Tendrán su propia forma, su propia idea.
Pero todo lo que es inteligencia artificial, el desarrollo de algoritmos, este enorme procesamiento, esta capacidad para procesar enormes volúmenes de información a velocidades realmente impresionantes, se reducen todas a una dimensión cuantitativa. Ojo con Sí, esto es importantísimo, o sea, todo es métrica, pero el ser humano no solamente es métrica. Ese es el gran, vamos a decir, la gran limitación que yo le veo a la máquina. Y uno dice, bueno, sí, pero todo al final puede ser reducido a números. Eso sería aspirar o alinearse con una posición abiertamente materialista. Y yo no creo en el materialismo. Yo creo que hay algo más que materia, ¿no? claro, claro. Que el todo es más que la suma de las partes, por decir. Entonces, sí, esa fuerza bruta, ese poder cuantitativo, ese poder computacional, te puede llegar a dar tecnologías realmente sorprendentes o de ciencia ficción para nuestro tiempo actual. Pero, pero hay una dimensión cualitativa que no se está considerando. Y esa dimensión, la explico, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, describes a una persona, a ti no te basta con darle sus medidas, o sea, pesa 83 kilos, mide un 80, el diámetro, y te hace todo un modelamiento del cuerpo y te dan todas las mediciones, los radios. Eso va a determinar una parte de la descripción de ese individuo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos? Las máquinas van a poder tener esa capacidad única del ser humano, que es la voluntad. O sea, la Claro. agencia. Coincido plenamente. Lo que me asusta es que se está pareciendo demasiado. O sea, la simulación es como se está pareciendo mucho, digamos. Por lo menos en la cáscara, en los efectos Uh -huh. exteriores. Y entonces da como te digo, da cierto temor de las consecuencias. Y hablando de consecuencias, si este momento se diera en las condiciones que hemos hablado antes o con la fantasía de Kurzweil, Bilinki, Cordeiro, Cordeiro es un Lo conozco, venezolano un que habla español. mucho, Lo conozco. es, Uh -huh. es venezolano me parece. Venezolano, Eh, sí. Afincado en España. eh, y eh, esta fantasía que tienen, inclusive de vencer la muerte, vencer la enfermedad y toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que definitivamente no se va a dar. Pero si se da algo de lo que de lo que ellos vienen prediciendo o de en las condiciones en lo que la estamos pensando nosotros, ¿qué peligros tendría para la humanidad este evento? Es un peligro existencial, así de fácil. Ni más ni menos que eso. Por eso es que la gente lo percibe con tanta reserva, ¿no? Y aquellos que están más informados incluso llegan a sentir temor. ¿Por qué? Porque es una amenaza existencial. Así de sencillo. ¿Qué pasa si tú tienes entes, ¿no? Que son más inteligentes que tú? Las relaciones de poder cambian completamente. Si es que tienes entes que pueden tomar decisiones mucho mejores que tú. ¿Qué pasa con toda esa masa de gente? Vas a tener sobrante, porque hay consumo de recursos, se aplica toda esta lógica no solamente malthusiana, sino también darwiniana. Entras a un darwinismo cibernético, ¿no? Entrarías a seleccionar cuáles son más aptos y menos aptos. Hay un componente eugenésico muy intenso también en eso, porque se trata de desarrollar lo mejor hacia la perfección. Entonces, si tú orientas todo, si tu giro, si el eje de tu moral deja de ser el péndulo entre bien y mal y pasa a ser entre útil o inútil, o entre imperfecto y perfecto, bueno, la humanidad como tal pierde sentido, porque nosotros somos finitos, somos limitados, y ante esta, y no vamos a estar a la par del desarrollo, ¿no? A la capacidad que puedan tener estas máquinas. Entonces, una gran porción, si no son todos, se vuelven absolutamente irrelevantes. Eh, Claro, como la máquina, la moral del algoritmo. ¿Cuál es la moral del algoritmo? ¿Cómo el algoritmo toma decisiones considerando aspectos morales? No, la máquina simplemente va a hacer, con su poder de cálculo, va a determinar probabilidades, ¿no? O estimaciones, y va a determinar 98.6667, 98.543. Voy a esta, pero resulta que vamos a decir, esa decisión puede estar equivocada desde una perspectiva moral o ética.
el algoritmo no tiene moral. Y entramos entonces a un mundo de amoralidad. En un mundo de amoralidad, todo lo que nosotros consideramos malo deja de ser malo, lo que consideramos bueno deja de ser bueno, entramos a un terreno de nadie. Bien, porque justamente fue investigando sobre el tema del trabajo y de esto que vos mencionabas, que yo llegué a tu canal y después me entero, miren qué pequeño que es el mundo. Miklos vivía en ese entonces en Londres, creo, Por Manchester, cerca de Manchester. por Manchester, bien. Y yo lo encuentro en un canal de YouTube y resulta que Miklos es conocido de un amigo mío de la Argentina que vivía antes, que ahora vive en España y que es el mundo pequeño, ¿no? Como le 6 grados de decíamos nosotros, separación. sí, 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 el pibe Charlie Beltramo. Ujú. Así que gracias a eso también Miklos tuvo la deferencia de concederme Sí. esta entrevista, porque yo Le soy mando un un ilustre saludo. desconocido. No, no, no. Un fuerte abrazo para Carlitos Beltramo también, si nos llega a ver. Sí, sí. Bueno, decía, yo llegué a tu canal en principio por el tema, buscando este tema del futuro del trabajo, preocupado por esta posibilidad de que mis alumnos, que yo supuestamente tengo que prepararlos para el trabajo del mañana, sean afectados seriamente por este tema. Y creo que sí, sí van a ser afectados seriamente por este tema, ¿no? Y entonces... otro asunto que hemos hablado y que yo he escuchado por ahí en videos tuyos es sobre el tema de cuáles son los posibles trabajos que no van a poder ser asumidos por máquinas. Yo hasta ese momento, el año pasado, por ejemplo, aconsejaba a mis alumnos la programación de computadoras, por ejemplo. O sea, por supuesto, dentro de sus particularidades y su vocación, ¿no? La programación de computadoras. Ahora veo este mismo algoritmo, el GPT-3, puede elaborar código de programación. O sea, es realmente asombroso. Ese momento de singularidad en que las máquinas se puedan perfeccionar a sí mismas, si es que llega, que es una cosa que me aterra, pero si es que llega, ¿qué va a hacer? Porque, por ejemplo, perdón, me extiendo un poquito, ya nomás, pues sé que tenés poco tiempo. Este video, esta parte de esta entrevista la vamos a pasar en radio esta tarde. Y vamos a pasarlo junto con una lectura de el texto de Ida Auken, en aquel famoso que se trascendió por No tendrás nada y serás feliz. Y el planteo que hace básicamente es de no trabajamos o trabajamos porque queremos. ¿Cómo ves esto de el trabajo en el futuro? ¿Qué trabajos podrían aconsejarse? ¿Qué tienen que aprender nuestros chicos? Bueno, es cierto que el impacto que va a tener la automatización, porque ese es al final de eso, ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita son dos procesos importantes. Uno es la digitalización de la economía, o sea, la economía física que está pasando a ser una economía digital, es un proceso, un cambio que ya se está dando. Por ejemplo, elementos físicos como las llaves van a desaparecer, las billeteras, Claro. los billetes. O sea, estás transformando activos físicos en activos digitales. Eso ya te genera un cambio completo. La infraestructura de la economía física también se está digitalizando, o sea, cada vez estás haciendo más transacciones online, ya no necesitas, por ejemplo, si el trabajo se realiza en casa, todo lo que es la infraestructura en transportes y en comunicaciones deja de ser más relevante. Hay una, como te dije, este es un proceso, es un cambio que yo digo es bastante más fuerte y que va a tener un impacto mucho mayor que la primera revolución industrial que se llevó a cabo en el Reino Unido hace 200 años, un poco más de 200 años. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es la automatización. Y en el proceso de automatización significa que varios procedimientos que antes involucraban la inteligencia o la capacidad de discernimiento, el sentido común del ser humano para tomar decisiones, van a ser reemplazados gradualmente por las máquinas. Y esto obviamente te genera, por ejemplo, en trabajos que requieren capacidades analíticas, capacidades de procesamiento de datos, habilidades matemáticas, los humanos van a ser dejados de lado fuertemente. Y este proceso de automatización conlleva un traspaso que creo que es la gran pugna entre la agencia humana, es decir, la capacidad del ser humano para tomar decisiones por su cuenta de manera voluntaria y libre, versus la agencia artificial, que es la capacidad que van a tener las máquinas, te guste o no, de tomar decisiones por ti. Eso es lo grave.
Y aquí lo que vas a tener es que un gran número de trabajos que caen en estas categorías que son fácilmente automatizables, ya tienes ya un impacto fuerte. Por ejemplo, las personas que están, los choferes de camiones en los Estados Unidos, son más o menos 700,000, ya se están desarrollando aplicaciones con camiones inteligentes que se manejan solos. ¿Qué pasa con esa gente? Los mozos de restaurantes, los chefs de restaurantes, cosas que parecían que no iban a ser reemplazables, ya son reemplazables. Tienes en China restaurantes donde no participa un solo ser humano, literalmente, y la Sí. comida te la sirve un robot, y la comida te la prepara un robot, los contadores, ¿no? Aspectos, por ejemplo, profesionales de las clases medias, porque la gente dice, esto solamente va a afectar a las clases, a los proletarios, ¿no? Del siglo XXI. No, el impacto que estas tecnologías tienen, sobre todo la inteligencia artificial, es que atacan directamente a la clase media. Eso es lo más importante. Profesiones de clases medias, médicos, doctores, ingenieros, o sea, doctores, ingenieros, economistas, todos de algunos abogados, de alguna u otra manera van a tener que convivir con las máquinas. ¿Eso qué significa? ¿Van a ser reemplazados completamente por las máquinas? No creo. Hay un componente humano de creatividad, de intuición que te decía que todavía las máquinas no han desarrollado, digo todavía. Y creo que esas carreras, no solamente las que están relacionadas con el área tecnológica, van a ser importantes, sino aquellas que requieran intuición, que requieran estrategia, capacidad de, ¿no? de proyectar escenarios, no solamente de una perspectiva numérica, sino también cualitativa, la percepción, ¿no? Los grandes financistas no solamente son capaces de procesar grandes cantidades de números, sino que tienen una intuición especial para determinar o medir la temperatura del mercado. Eso creo que también va a seguir teniendo validez. Y las otras profesiones donde yo creo que los algoritmos todavía no van a tener impacto, aunque de aquí voy a hacer una anotación, son aquellas carreras u oficios que requieran contacto humano. Por ejemplo, la gente que cuida niños, ¿no? Te parecerá ridículo, pero esta idea de que antes se daban abrazos y veíamos en la calle, ¿no? Estos videos donde, te doy un abrazo. Yo creo que va a haber una crisis de soledad inmensa, o sea, la epidemia de la soledad va a ser muy grande. Y esta se va a vender, los afectos van a ser comercializados. Parece ridículo, pero vamos a llegar a ese punto. Así como se metió agua en botellas, vamos a llegar a ese punto donde vas a tener que pagar para que alguien te dé un abrazo. Es cierto eso, ¿no? Además, el miedo que tenemos en la sociedad en general de muchas cosas. Yo la otra vez analizaba con mis alumnos. Yo antes tenía una relación muy cercana con mis alumnos, hasta físicamente. No les negaba un abrazo. Desde que empezó todo el tema de las sospechas de abusos y ese tipo de cosas, empecé a poner distancia. Con la pandemia, más distancia. Hemos perdido aquí en la Argentina somos muy besuqueros, somos de saludarnos con un beso y hasta eso hemos perdido. Ahora nos damos con el puño, nos damos con el codo y creo que esto que dices claramente del afecto y de la comercialización del afecto es un tema complicado, pero sí ciertamente nos orienta hacia cuáles son los trabajos que van a perdurar. Aunque los chinos y los japoneses ya tienen hasta novias virtuales, cosa rara, Ya ¿no? Pero hay robots sexuales, ojo. En esta epidemia de soledad, en países, por ejemplo, como el Japón, en los Estados Unidos también, hay gente que literalmente compra novias que son robots, ¿no? Y que son robots sexuales, que tú puedes configurar literalmente, físicamente, todas las medidas que tú quieras, el color de pelo, de ojos, absolutamente todo, los genitales, absolutamente todo lo puedes configurar para que la robot sea tu novia. sí. Ayer veía justamente una película que se llama Ex Machina, que trata Mm. ese tema, entre otras cosas. Bueno, Lucas, perdón, Miklos, Lucas para nosotros es casi un nombre. Sí, Lucas, Entonces, claro. Lucas claro, es un nombre muy común en entonces por Argentina. eso, Miklos, yo ya he llegado al tiempo límite, ya son aquí las 16, allá las 21 en Budapest, y sé que vos tenés que ir a cenar y luego tenés otra actividad, así que si querés agregar algo más, pero antes quisiera recomendar
a la gente que, si hay alguno que esté suscrito a mi humilde canal y no esté suscrito a tu canal, que vaya y se suscriba, así como búsquenlo como Miklos Lukács. Y ayer creo que inauguraste otro canal, un canal secundario que se llama Miklos Lukács Clips o Tips. algo así, Ujú. al que ya me suscribí ayer mismo. Es Gracias. más, ya debe tener más suscriptores que mi canal. O no lo este, sé, no lo no sé. Ahí sé, me está. Dime. vi que tenías como 300, qué sé yo. Nosotros, acá el canal es chiquito, tiene 2.500 suscriptores, pero con esto va a crecer. Con tu presencia aquí seguramente va a crecer. Todos empezamos siendo chiquitos. Mira, yo le debo el gran impulso que he tenido, el que me dio la primera, ¿no? La plataforma fue Agustín Laje, mi querido Sí, amigo Agustín Laje, y él me dio la posibilidad de presentarme a una audiencia más grande. Bueno, una cosa es llegar a la audiencia y otra cosa es mantenerte y crecer, porque vamos a decir, la gente es muy, por lo menos nuestro público es muy selectivo en la medida en que bien. no les gusta la venta de humo. Entonces tienes que tener un discurso original, novedoso, que la gente sienta que tiene valor con lo que tú estás diciendo. Y Agustín me dio la posibilidad, yo la aproveché y bueno, ahora he crecido. Y bueno, pero todos empezamos chiquitos, o sea, yo jamás bajé los brazos. De una u otra forma sabía que iba a tener un impacto en mi trabajo, porque honestamente pienso que es un trabajo original y es importante. Es algo que no se hablaba. El debate en la región estaba siempre circunscrito a lo político y creo que esa era una gran limitación que había en lo cultural. Había que agregar una dimensión tecnológica que es esencial para entender lo que está pasando. O sea, el siglo XXI no lo vas a entender si es que no incorporas la variable tecnológica a todo tipo de análisis. Así que Fernanda, y un fuerte abrazo, que ella siempre me está siguiendo también ahí en mi canal de Telegram. Muchísimas gracias. A toda la gente que se ha conectado, suscríbanse también al canal del profe, ¿no? Apoyemos a toda la gente que está tratando de aportar algo, ¿no?, diferente y que suman a nuestra causa. Y a la gente que quiere sumarse a Miklos Lukács Clips, que no es un canal, ojo, tengo que confesar, yo no manejo ese canal, pues no tendría tiempo. Me ayuda, alguien me está ayudando a manejarlo, un equipo de gente me está ayudando a manejarlo, porque si no, yo no puedo. Pero la ventaja que tiene Miklos Lukács Clips es que ahí no subo contenido que subo en mi canal primario. No van a haber duplicación de contenido, sino que hay un montón de entrevistas, conversatorios, conferencias que no subí a mi canal porque mi canal primario tiene una temática, pero da pena porque se estaba perdiendo lo otro. Entonces me sugirieron, ¿por qué no haces esto? Y yo dije, bueno, perfecto, pues no tengo tiempo, me ayudan, sí, te ayudan. Ok, si quieren ir a Miklos Lukács Clips, bienvenidos y obviamente a mi canal, que el principal, que es Miklos Lukács, ¿no? Así que nada, Eduardo, ha sido un placer. Espero que haya sido una conversación entretenida. Yo de acá, como bien dices, me voy a comer algo porque me muero de hambre y de ahí otra actividad, porque así es la vida en Such is Life in the Tropics, en los trópicos de la Europa Central. Muy, muy No, no, bien, muy no, no bien. Such is Life in the Tropics, no, Such is Life for the Tropicals, sería más preciso. Para los Bueno, tropicales, no en el claro. trópico. ¿Ah? Nosotros aquí apenas son las 4 de la tarde, así que yo ya almorcé, así que ya voy a dejarte que puedas cumplir con tus horarios, porque si no después vas a tener que comer a las apuradas, te vas a indigestar, vas a ir a tu siguiente obligación voy a sentirme culpable de que te vayas a No, indigestar por comer a las apuradas, ¿eh? no te preocupes, ya es parte de los rigores de lo que hacemos y agradezco el interés que personas como tú tienen, de la gente que nos sigue en las redes, que hacen posible que uno pueda llegar con su mensaje a más personas. Así que en realidad es un mérito y un trabajo conjunto, no solamente de nosotros, porque nosotros no existiríamos si la gente no nos apoyara y no difundiera lo que hacemos. Así que a todos los que hacen posible que lleguemos a más gente, muchísimas gracias. Realmente yo lo valoro mucho. Muchas gracias. Y gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Bueno, nuevamente un gran abrazo a la distancia, no sé cuántos kilómetros nos separan, pero gracias a la tecnología a la que también le tenemos un poquito de miedo, estamos aquí cerca, uno al lado del otro. Un gran abrazo y éxitos Gracias, allí Eduardo. en ese gran país. Me he interiorizado con el tema de Víctor Orbán y toda esta cuestión gracias a vos y realmente es un camino de esperanza, Así es. un signo de esperanza. Bueno, Así es. nada más, no te distraigo más. Abrazo enorme. Gracias. Un fuerte Saludos a abrazo hasta todos, Argentina. suscríbanse a nuestros canales y muchas gracias.
Gracias, adiós.